Vamos a orar esta mañana para pedirle al Señor sobre todo que hable a nuestro corazón, ¿verdad? Yo sé que usted trae su corazón dispuesto, pero Él es el único que puede tomar la palabra y ponerla en nuestro corazón. Padre, en esta mañana preciosa queremos bendecir y glorificar tu nombre y queremos, Señor, darte gracias porque sabemos que tú ya estás en medio nuestro y has estado ministrando al corazón de cada uno de nosotros. Ahora, Señor, al acercarnos al consejo precioso de tu palabra, te pedimos que tú hables a nuestro corazón, que tú grabes en él aquellas verdades que nos sirven para vivir, pero especialmente para vivir vidas que te agraden, que hagan tu voluntad. Y, Señor, que siempre ponga sabiduría en nuestras decisiones, sabiendo que hay una consecuencia y sabiendo, Señor, que es a través de las decisiones que tomamos como también vamos agradando a tu corazón. Gracias esta mañana por todos y cada uno de los siervos que tienes en este lugar, por mis hermanos Pulidos, Señor, por mis hermanos Macís, por todos aquellos que de una u otra manera tú tienes en cuidado de esta grey, y a cada uno, Señor, de los hermanos, de los ministros, de cada siervo en este lugar, de los músicos, te damos gracias y bendecimos este ministerio siempre en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Esta mañana vamos a hablar de algo que es muy sencillo. Digo sencillo porque todos los días lo vivimos y a cada rato. O sea, ni siquiera vamos a decir que una vez al día. Y es tomar decisiones. Cuando hablamos de este tema, estamos hablando de uno de los más preciosos regalos que Dios nos dio cuando nos hizo, y que es el libre albedrío. Pero también estamos hablando de una de las cosas que nos generan una tremenda responsabilidad. ¿Por qué? Porque así como somos capaces de tomar decisiones y somos libres de hacerlo, así también tenemos que aprender a sobrellevar la responsabilidad de cada decisión que tomamos en nuestra vida. Y claro, hay muchas decisiones diarias que son decisiones que no tienen trascendencia. Hoy en la mañana usted decidió por qué calle se venía, a qué horas quería estar aquí, decidió qué se iba a poner o qué iba a desayunar. Todo ese tipo de decisiones son a diario y son decisiones que no van a tener mayor trascendencia. Lo más que pasa, por la calle que yo venía había no sé qué actividad y me fui a trabar pensando que era domingo, que no iba a haber carros. Pero son cositas, son detalles que usted salva en un momentito y pasa y ya estuvo. Luego vienen aquellas decisiones que son un poco más difíciles de tomar, que requieren de mayor sabiduría, decisiones como por ejemplo, dónde van a estudiar sus hijos, no digamos decisiones de dónde va a vivir usted, dónde quiere su casa. Son detalles que van teniendo una mayor trascendencia, pero que también son decisiones que pueden ser revertidas. O sea, si no me gustó aquí, me voy a otro lado. Hay otras decisiones que son ya más de carácter trascendente y que generan ya una mayor responsabilidad. ¿Con quién me voy a casar? ¿Cuántos hijos quiero? ¿Qué profesión quiero ejercer? Ya son como decisiones más fuertes y sobre todo que son decisiones que ya no puede usted revertir, porque ya cuando tiene 4 o 5 niños va a decir, no, yo solo quería 2. Entonces ya son decisiones que conllevan una mayor responsabilidad. Y déjeme decirle, lamentablemente muchas de esas decisiones a veces las tomamos sin mucho meditar, sin mucho buscar, etcétera, sino a veces son decisiones muy rápidas. Y hay otras decisiones que son de carácter totalmente trascendental. Por ejemplo, usted ya le dio su vida al Señor. Esa es una decisión ya no con efectos en esta tierra. Es una decisión de carácter trascendente totalmente. ¿Cómo voy a criar a mis hijos? ¿Voy a dejarlos que vivan ellos y que a ellos se encuentren al Señor cuando quieran? ¿O los voy a instruir en su camino? Esas son decisiones que tienen un carácter mucho más fuerte. El diccionario nos dice que tomar decisiones es un proceso,
mediante el cual hacemos una elección entre opciones o formas de resolver una situación. Solo con ese concepto ya tenemos prácticamente toda la comprensión de esto. Ahora, existen varios principios bíblicos en la toma de la decisión y quiero empezar con dos antes de ver ya casos de personajes que tuvieron que tomar decisiones que tuvieron definitivamente un alcance en toda su vida. El primero lo encontramos en Deuteronomio 30:19. Cuando Dios ya había sacado al pueblo de Israel, ya el pueblo había caminado por muchos años por el desierto y habían aprendido a conocer quién era ese Dios, de qué tamaño era, ya lo habían visto abrir el Mar Rojo, ya lo habían visto traer las plagas, habían muchas cosas en la vida de ese Dios que había ido revelándose a ellos. Y ahora llega el momento en que ya Israel está a las puertas de entrar a poseer una tierra que Él les había prometido muchos siglos antes a través de toda la línea anterior de Abraham y sus hijos, etcétera. Y cuando los pone enfrente de ese momento, les dice lo siguiente, Deuteronomio 30:19. A los cielos y a la tierra llamo por testigos, hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y esta palabra que viene es un conector gramatical súper importante. Escoge pues. Si no tuviéramos la capacidad del albedrío, pues simplemente les hubiera dicho, aquí puse la tierra y ustedes van y entran y se acabó. No, dice escoge pues. Esa es la responsabilidad y es la tremenda oportunidad que Dios nos da en la vida, en todas las cosas. Escoge pues y le da consecuencias para que vivas tú y tu descendencia amando a Jehová tu Dios, atendiendo su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días. Y aquí vamos a hacer un pequeño análisis, un exégesis de este versículo, porque hay varios elementos ahí. Primero, vemos que Dios los está enfrentando con opciones. Toda la vida tenemos opciones. O sea, por lo menos tenemos dos cosas entre qué escoger. Si no, no fuera escogencia. El segundo, pone la capacidad y la responsabilidad de escoge tú. O sea que el que toma la decisión somos nosotros. El otro elemento le deja entrever cuáles son las consecuencias de la decisión que tome. Ese es otro elemento maravilloso en la palabra. Siempre que Dios nos surge a tomar una decisión de algo, nos muestra a través de la Escritura, o lo dice en forma directa, cuáles son las consecuencias de la decisión que tomemos. Y por eso le dice, escoge pues la vida. Ese es un consejo, no es una imposición, porque mucho de este pueblo decidió no seguir a Dios. Entonces les dice, si sigue la vida, tiene condiciones también. Es otro elemento que debemos de ver en el versículo. O sea, hacer una escogencia que Dios les estaba poniendo enfrente hacia Él conllevaba responsabilidades. ¿Por qué? Porque usted no decide casarse, llega al altar y dice sí, pero al siguiente día se va a su casa y sigue viviendo su vida soltero y dice, sí, ya estoy casado, pero yo voy a vivir como quiera. No, en el momento que usted toma una decisión de ese tamaño, usted está asumiendo ya responsabilidades para toda la vida. Su vida cambia. Lo que Dios está presentando en este versículo es, escoge pues la vida. Esa es la directriz de Él para que vivas tú. Y aquí viene otra frasecita que tiene tremenda responsabilidad. Y tu descendencia. ¿Por qué? Porque muchas veces pensamos que las decisiones que tomamos son solo para mí. Hay gente que dice, no, yo vivo mi vida, no le hago mal a nadie y al fin es mi decisión. No es cierto.
usted va a afectar a papás, a hijos, a esposa o esposo. O sea, siempre que tomamos una decisión, va a afectar a otras personas. No podemos decir que no, claro. Incluso, si usted dice, bueno, pues me voy a tomar esto, aunque me haga mal, está afectando a los que lo quieren, porque lo van a ver enfermo y van a sufrir. Entonces, le dice claramente, tú y tu descendencia. ¿Por qué? Porque las decisiones que tomamos van a llegar en primer orden a nuestra descendencia, o sea, la primera línea, que son nuestros hijos. Entonces no podemos decir que yo vivo mi vida o que es mi decisión o que yo hago lo que quiero. Mírenlo usted en tantos hogares destruidos. El hombre un día decide que se va a ir de la casa y que es su vida y que y los hijos se quedan afectados. O sea, es mentira que yo diga que yo vivo mi vida y que yo digo que lo que yo decida es solo para mí. Eso no es cierto. Todo lo que hacemos en la vida va a golpear o va a bendecir a las personas que más queremos. Y eso es lo que le está diciendo Dios. Escoge la vida. Fíjese bien, escoge la vida para que vivas tú y tu descendencia. Luego le dice, amando a Jehová tu Dios, atendiendo su voz y siguiéndole a Él. O sea, tomar una decisión como la que le surgió a Dios en este pasaje tenía condicionantes. Ok, si tú escoges seguirme a mí, si tú escoges a Dios, tienes que amarme, tienes que oírme y tienes que seguirme. A veces a la gente le ofrecemos que acepten al Señor para que se liberen del infierno y para que reciban esto, pero no les damos la responsabilidad ni las condiciones. Y aquí está claro, si usted escoge seguir a Dios, va a bendecirse usted y su descendencia. Y es una bendición para la eternidad, pero tiene condiciones, no es como usted quiera, es amando, atendiendo su voz y siguiéndole a Él. Y eso es toda la vida, mientras usted esté en esta tierra, porque allá arriba no va a necesitar andar con él, corriendo con ello. Ahora, termina diciéndole, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días. Ahora, aquí hay un elemento que es muy importante, hermano. Dios presenta la escogencia, pero presenta de una vez la condicionalidad de que le sigan a Él, pero de una vez también con los beneficios. Ese es el otro elemento que encontramos en la palabra de Dios. Entonces, todas las decisiones en lo que tomemos, familia, trabajo, profesión, todos, ¿con quién me voy a casar? Esa es una decisión que se toma en base a Dios. ¿Sabe por qué? Porque Dios no le va a decir cásate con Mariita ni cásate con Juanito, pero sí te va a decir que no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. O sea, sí va a poner ciertos aspectos, ciertas condicionantes acerca de qué tipo de decisión es la que nosotros vamos a tomar en todas las cosas de la vida. Usted escoge su profesión, aquí hay médicos, hay aviadores, hay ingenieros, etcétera, escogieron su carrera y hasta abogados tenemos. Pero déjeme decirle esto, cada quien escogió su profesión. Ahora, yo no le voy a decir que alguien escoja ser narco, porque eso es contra la ley de Dios, pues, ¿me entiende? Que sea coyote, definitivamente no. Y hay gente que lo escoge y puede hacerlo si quiere, pero ahí ya están saliéndose del marco general, definitivamente, de lo que Dios está dando como escogencia. Y eso es ahí donde vamos a ir entendiendo. Porque a veces la gente dice, no, yo no he tomado una decisión hasta que Dios me diga. Dios le da los parámetros generales, le da el enmarcamiento principal. ¿Qué es lo que usted tiene que juzgar? Primero, si hay revelación en la palabra más específica de eso, usted la debe tomar en cuenta. Y segundo, no va a hacer aquello o no va a tomar una decisión que sea contra las cosas de Dios, que sea algo malo, pervertido. Eso no lo va a hacer usted. Entonces es ahí donde tenemos el marco general de las decisiones. Ahora, segundo principio, nuestras decisiones siempre nos van a alcanzar, siempre van a tener una consecuencia, de una u otra manera. Dice en Gálatas 6:7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare,
eso también segará. Ese principio de la ley de la siembra y la cosecha lo vemos claramente el día de hoy. Y yo le invito a hacer un momentito una reflexión. Usted hoy aquí es el resultado de las decisiones que ha tomado durante su vida. ¿Es cierto lo que digo o no es cierto? O sea, el día de hoy donde estamos parados, quién somos, qué hacemos, a qué nos dedicamos, todo es un reflejo de las decisiones que usted ha venido tomando en la vida. ¿Es cierto o no es cierto, hermano? Y como le digo, hay muchas cosas simples que ahí pasaron, y otras que se pueden corregir, pero hay situaciones donde usted ya no puede echar marcha atrás. Por ejemplo, la persona que ha bebido muchos años, etcétera, posiblemente ahora tiene arruinado el hígado, etcétera, ya no lo puede revertir, tal vez ya lo dejó, pero ya la siembra ya está ahí y no puede engañar lo que fue la consecuencia de su vida. Entonces, el primer principio es que tenemos o se nos da la capacidad de escogencia y se nos enseña de una vez cuáles son las consecuencias, la bendición si escogemos lo bueno, y también se nos da la advertencia de qué va a pasar si escogemos lo malo. El segundo principio es simplemente que siempre nos van a alcanzar las cosechas de las decisiones de lo que hemos sembrado. Son dos cosas que usted no se libre en la vida. Siempre va a tener que confrontarlo. Ahora, ya con esa base, vamos a ver algunas decisiones que tomaron personas en la Biblia y solo quisiera mencionar unos principios para entrar en esto. Primero, es fundamental que comprendamos claramente cuáles son las consecuencias de nuestras decisiones antes de hacer una decisión y cuáles son las alternativas que tenemos. Fíjese que hasta en eso podemos fallar y escoger buscar a Dios por el camino inadecuado o por donde no enseñan realmente atrás a Dios. Fíjese que hasta en eso. Y la gente puede ser muy sincera, de corazón, lo que usted quiera, pero eso va a cambiar, que escogió mal. El segundo elemento es sobre qué base y valores y lo que creemos tomamos decisiones. Eso es fundamental. Por ejemplo, el que decide asaltar un banco y matar al que se le ponga enfrente, esa es una decisión, pero ¿en base a qué valores la tomó? Ya usted puede imaginarse, únicamente piensen que quiere dinero fácil, no le importa la vida humana, no hay valores, no hay principios. O sea, ese es otro elemento de las decisiones. Nuestras decisiones muestran un reflejo claro de quién realmente somos y qué valores tenemos. Eso es importantísimo. Usted puede ser cualquier trabajo o funcionario, lo que quiera, pero usted no va a ser corrupto, porque esa es una decisión también. Mire, yo no creo en eso, no es que mire ahí, uno no puede escoger, no, esas son mentiras. Usted puede escoger en la vida todo, así como lo oye. Dios nos ha puesto en una posición de misericordia de Él, escoge pues tú. Así que nadie puede decir, es que mire, es que si no uno no se alinea ahí, no camina, pues váyase de ahí pues. Pero siempre hay una alternativa. Y ahí lo vamos a ver, de todo eso tratan los personajes que vamos a estar viendo en la palabra. El otro elemento es que una decisión toda la vida tiene que convertirse en acción, o solamente fue un bonito pensamiento. No, mire, si yo ya decidí seguir al Señor. ¿Y cuándo decidió? Hace 10 años, pero no he tenido tiempo. ¿Sí? ¿Me entiende eso? No, mire, yo ya tomé la decisión, sí quiero ir a la iglesia a usted, pero solo que termine de estudiar la universidad. ¿Y en qué semestre está? En el segundo. O sea, ¿me entiende? Cuando tenga tiempo. Mire, yo tenía un amigo en el trabajo hace muchos años que me decía eso, el evangelio es fácil. Acepta uno al Señor y ya le arregló la eternidad y todo. Así que ahorita gozo la vida y cuando esté viejo me convierto. ¿Será? Fíjese qué tremendo a veces la forma de pensar. O sea, una decisión debe llevarse a la acción. Y el haber tomado una decisión también debe evaluarse, porque a veces tenemos el chance de corregir
si no hemos hecho una buena decisión. Porque usted puede haber dicho, tal vez me voy a ir por esta calle, pero en eso se encuentra que hay un desfile a saber qué, y todavía puede cruzar en la esquina. Hace poco me pasó, iba para allá a la carretera del Salvador un sábado, que se había vuelto un tráiler ahí, y apenas de reojo ahí en ¿cómo se llama? Subiendo en Vistahermosa, alcancé a ver un rótulo de una camionetilla de la Muni que habían puesto que decía camión volteado en tal lado. Y aún así perdí casi 40 minutos en dar vuelta en el trébol de Vistahermosa y salirme. Pero ¿qué hubiera pasado si yo no hubiera dicho eso? Hubiera pensado, allá adelante se arregla. Después vi en la prensa, los que viven por ahí lo saben, casi 11 horas de trabazón ahí. Entonces, son a veces en las decisiones de la vida, Dios todavía nos da el chance de reparar. Mire, ¿qué pasó con Zaqueo cuando le llegó a predicar Jesús? Podía todavía revertir lo que había hecho de mal en su vida. Tuvo la oportunidad. Y el pródigo no decidió un día, voy a ir a la casa de mi padre y le diré, he pecado, etcétera. O sea, ese es lo maravilloso de la gracia de Dios. Pero cuando haya siembra, ya Dios no te va a librar de la cosecha. Mire usted a David, lo perdonó, pero los de su propia casa se levantaron contra él. Esa ya era cosecha. Entonces es importante siempre que nosotros evaluemos la decisión que hemos tomado, especialmente cuando son decisiones de carácter trascendente. Vamos a ver entonces casos. Todas las decisiones empiezan desde el mismo huerto del Edén. Y mire, cualquier tema que usted aborde, por eso se llama Génesis, el principio. Porque cualquier tema que usted aborda nace en el libro de Génesis. Y nace precisamente en la relación de Adán y Eva con Dios. Ahí usted ya ve que ahí nació el miedo, nace cualquier cosa. Y también las decisiones. Eva sabía perfectamente, y también Adán, que había un árbol. Era lo único que les dijo Dios, no. Eso es increíble. Decía por ahí un predicador que un joven andaba en bicicleta en un campo grande y había un árbol en medio. Lo único que tenía que evitar era el árbol y ahí se fue a ensartar. O sea, no sé por qué, pero es como una atracción. ¿Cuál era? Mire, la Biblia de Adán y Eva era muy sencilla. La abrían y decía, amarás a tu Dios con todo tu corazón, toda tu mente, y no comerás del árbol de la vida, del bien y el mal. Y la consecuencia, porque el día que comas te mueres. ¿Era fácil o no era fácil? Ahora nosotros somos una Biblia de ese tamaño. ¿Es cierto o no? Pero una Biblia muy sencilla. Ahora, vamos al tema del libre albedrío. ¿Por qué Dios les dijo, no comas? Mire, era sencillo. Después que ellos pecaron, ¿qué hizo Dios? Mandó un querubín con una espada de fuego y los echó de ahí para que no fueran a volver a tocar el árbol. ¿Me entiende? Ahí sí ya no podíamos decir, los pobres tienen libre albedrío. No, tenían libre albedrío para eso. Por eso Dios tuvo que cerrar eso en la vida de ellos. Pero ¿cuál fue la decisión que tomaron? Mire, veamos un momentito. La serpiente le dijo a la mujer, no moriréis, sino sabe Dios que el día que comáis serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Usted sabe que todos los días hay en nuestra vida una vocecita diciéndote que no hagas lo que Dios dice. ¿Cuántos saben eso, hermano? Y el que dice, alguno no lo ha oído, hay que mandarlo que le destapen un poquito el oído espiritual. Todos los días, si usted va a hacer algo que sabe que es lo correcto, surge por ahí una vocecita que le dice, no hombre, no seas tonto. Todos los demás hacen, mira, ahí todos se pasan el semáforo, pásatelo vos también. Y así, y si no pasa, hasta los de atrás le bocinan, pues, pura mala cultura, ¿me entiende? Y así es todas las vidas. Para ser usted correcto, toda la gente va a estar en contra suya. ¿Es cierto o no es cierto? Si usted quiere hacer las mismas sinvergüenzas y lo mismo que hacen todos, ahí va con la corriente. Pero el día que usted decide ser agradable a Dios y hacer las cosas como Dios quiere, ya es el tonto del grupo, su mujer lo manda. ¿Es cierto o no? Son las armas. Es esa vocecita que se oye, no hagas caso. Y eso pasó aquí cabal. Mira, Él sabe que ustedes van a ser como Él, pues eso no quiere que coman. Y no voy a entrar en detalles porque aquí hay muchísima enseñanza.
Vio la mujer que el árbol era bueno para comer y agradable y codiciable. Mire, el enemigo es falso que se presenta con col y cachos, hermano. Se va a presentar muy agradable, atractivo y codiciable. Así le presenta las cosas. Si no, no tendría sentido, ¿me entiende? ¿Con qué vino con Jesús? ¿Tenía hambre? Pues dile a las piedras que se vuelvan pan. ¿No era atractivo un pan después de tantos días de no comer? Y mira, tírate de ahí que mandarás usar. Claro que era emocionante tirarse y que los ángeles te agarren. O haré que todos, si me te postras y me adoras, te daré todos los reinos. O sea, hermano, en todo hay principios, ¿me entiende? Y déjeme decirle, yo trabajo mucho en lo secular con el tema de investigación criminal, usted lo sabe, y le digo, hay gente que se mete en esas vidas y sabe que no van a durar muchos años, hermano. Ya lo saben, que los van a matar o los van a agarrar, cualquier cosa, y se siguen metiendo. Pues usted ve que quitan una cabeza y salen 4 más, y quitan otras 3 y salen otras 7. Siempre hay alguien interesado en delinquir. ¿Por qué? Porque aunque sepa que no se va a salir con la suya, a veces cambian el vivir unos cuantos años, dizque bien, porque no es vivir bien, pero esas son decisiones también. Todas son decisiones, ¿correcto? Ahora, sabía ella, pero empezó a ver que era codiciable, que era bueno, que era agradable, y tomó la decisión. Oiga, tomó la decisión, tomó de su fruto, comió y le dio al marido. Pablo escribe y dice que la que fue engañada fue ella. ¿Y sabe por qué le creo? Porque Adán sabía perfectamente que no debía, y su posición era: momento, ya desobedeciste a Dios, pero yo no. Así que perdóneme, pero tampoco hay influencias de ese nivel. Es que como mi mujer lo hizo, yo no le podía decir que no. Es que como él escogió eso, yo tengo que seguirlo. Perdóneme, mire, no estoy provocando aquí rebeldías en los matrimonios. Pero si tu marido te está pidiendo que hagas algo que es contra Dios, o tu mujer que hagas algo contra Dios, puedes decir no, porque la decisión es tuya y al final la responsabilidad es tuya. Aquí quiso zafarse la misma, fíjese que el mismo Adán se quiso zafar. Adán, ¿por qué tal cosa? La mujer que tú me diste. Mire qué fácil, ¿o no? Porque le voy a decir, esa es una de las consecuencias más grandes cuando, perdóneme la expresión, metemos la pata en las decisiones. Siempre andamos buscando a quién echarle la culpa. Es que si mi mujer no me presionara. ¿No ha oído cosas así? Es que mi marido, es que él nunca no seguía. Siempre hay un culpable. Siempre hay un responsable, y no soy yo soy la pobre mansa paloma víctima de las circunstancias. ¿Es cierto o no es cierto? Y le voy a decir, aquí viene otro elemento, y es afrontar las consecuencias claramente de las decisiones que tomamos. Muchas veces buscamos excusas, pero déjeme decirle, las excusas no nos van a salvar del problema donde nos metimos. Solo Dios nos puede sacar del hoyo. Sigamos viendo. Conocía la voluntad de Dios perfectamente. Sabía las consecuencias de la desobediencia, las sabía. Pero se dejó llevar por una toma de decisión contra lo que Dios había dicho. Y hermano, cualquier cosa que tú sabes que es la voluntad de Dios, que está claramente en la palabra, y vas en contra de, estás siendo como Adán y Eva. No hay otro cambio. Sé que no debo hacer esto, pero lo hago. Sé que no debo hacer aquello, pero lo hago. Sé que esto no es mío, pero lo tomo. Es todo. En cualquier sentido que usted lo haga, toda la vida vamos a llegar a la misma esencia de lo del huerto del Edén, donde Dios claramente dijo no, y la mujer vio que era codiciable y tomó la decisión, escogió desobedecer a Dios. Y no le voy a contar, nos metió a todos en el gran lío, ya lo sabe usted. Amén. Bueno, viene Dios y empieza a ver que la tierra empieza a multiplicarse el mal, y busca a un hombre que se llamaba Noé. Aquí tenemos ya los principios de las decisiones que marca el libro de Génesis. Viene y le revela claramente qué es lo que va a hacer
y le da los planos del arca. Va a ser de este alto, de este largo, de este ancho, de tal material, va a estar distribuida. O sea, esa es una de las cosas más maravillosas de Dios. No deja a tu pensamiento que te inventes la religión. Te dice claramente cómo es la cosa. Amén. Mire usted, cuando hicieron el tabernáculo, les dijo hasta de qué tela iban a hacer los calzoncillos de los sacerdotes. O sea, eso es detalle, hermano. Porque puedo haberle dicho que usen cualquiera, pero no, les dijo de qué. Ahora, de esa manera viene y nuevamente pone en las manos de Noé la escogencia de obedecer o no obedecer. ¿Estamos claros de eso? Si no hubiera sido fácil, mira Noé, hace un barco y querrás o no lo vas a hacer y tenés un plazo, no. Le dio todo su plan, le dijo qué era lo que venía. Es otro de los elementos, y hermano, yo lo voy a preguntar esta mañana. ¿Y usted sabe lo que viene en el futuro? Sí, rotundamente sí. Si no, lea Apocalipsis, ya con eso ya tiene. Entonces, sabemos claramente que viene. O sea que el plan de Dios no es restaurar esta tierra y hacer una tierra bonita, sin corrupción y sin narcos. No es cierto, hermano. Dice que los hombres se van a volver más malos de lo que son ya, y los buenos se van a definir de una vez. Ese es el tiempo que viene, y después dice que estos cielos y tierra que conocemos pasarán ardiendo. O sea, está clara la palabra. Pero ¿qué sucede? Noé sabía que venía, sabía que era el futuro, que era lo que Dios iba a hacer, y Dios le está dando la tremenda oportunidad, como dice en el libro de Hebreos, de ser salvo él y su casa. Por eso dice que condenó al mundo antiguo. Nuevamente volvemos a la decisión. Es él el que escoge, hago caso, no hago caso, escribo en un pergamino con letra de oro todo lo que el Señor me dijo y lo pongo en la sala de la casa y le pongo veladora y digo que qué linda la palabra de Dios, pero no la vivo. Igualmente si hubiera muerto, ya se dio cuenta de eso. Ahora, ¿qué sucedió? Empezó, dice el verso 22, Génesis 6, y lo hizo así Noé, hizo conforme a lo que Dios le mandó. Y le voy a decir, estamos viviendo en un tiempo que este reto se ha hecho cada día más fuerte. O vivimos como vive el mundo y como el diablo quiere, obedecemos a Dios, pero de a de veras. No pueden haber medias tintas. Por eso Jesús dijo: a los tibios los vomitaré en mi boca, porque ni son fríos ni son calientes. Es un tiempo de decisión, y la decisión que Dios espera de nosotros es obediencia, es fidelidad, es definición. Es que Dios realmente pueda ver a su pueblo y, como dice el hermano, haya una plomada en nuestra vida verdaderamente, hermano. ¿Me entiende eso? Sigamos viendo otro personaje, Abraham. Dios empezó el proceso del llamado con el propio papá de Abraham. ¿Sabía usted eso? Y se mudaron, ya había una guianza de Dios, pero les gustó mucho Ur de los Caldeos en el camino y se quedaron a vivir ahí. Mire qué tremendo, a veces en nuestro caminar con Dios hay gente que se ha quedado a medio camino, hermano. Ya le gustó, empezó a caminar muy bien, pero de repente llegan a un punto y ahí se quedan estancados. Y perdónenme lo que voy a decir, pero no se vuelven otra cosa que solo miembros de iglesia. O sea, vienen a la iglesia, van a los servicios, dan diezmo, todo, pero su vida está estancada espiritualmente. No están creciendo. ¿Me explico eso? Ahora, viene Abraham y él, sabiendo todo el trasfondo, ¿por qué Dios los había sacado de ahí? Primero, la visión de Dios en Abraham era tan tremenda que usted y yo somos hijos de Abraham en Cristo Jesús. Y no podía hacerlo en el lugar donde estaba. En esa época Ur de los Caldeos era como un centro de adoración pagana, igual que Atenas y Corinto en la época de Pablo. Era donde convergían religiones de Oriente, de África, de todas partes, y Dios necesitaba sacarlo de ahí para empezar a tratar con su vida por el tremendo plan de bendición que tenía en la vida de Abraham. Imagínense que le diga: en ti serán benditas todas
las familias de la tierra. O sea que usted y yo somos benditos en Abraham a través de Jesús, dice Gálatas. Imagínense cómo va conectando esto. Ahora, la decisión no era fácil, hermano. Aquí vemos otro elemento, que el tomar una decisión tiene precios que pagar. ¿Cuántos entendemos eso también, hermano? Hay un precio que pagar. Cuando usted toma una decisión, lo que tiene que hacer es analizar en una balanza qué costo y qué beneficio, y claro, dentro de la estructura de la voluntad de Dios, y eso es lo que a usted lo va a llevar a tomar una decisión. Cuando yo empecé en el cristianismo, tenía un pastor con que estudiábamos la Biblia, y había un hermano, un joven él, y era un joven que, pero tremendamente metido de cabeza en esto, y de repente ya no llegó. Y un día lo encontré en la calle y le digo, ¿y qué pasó? ¿Por qué ya no llegaste? No, me dijo, es que tengo que sacar mi carrera universitaria antes, ahorita no tengo tiempo para eso. ¿Me entiende el punto de esto? Mire, yo saqué todo y nunca dejé nada. He estado en el ministerio más de 30 años y no por eso no trabajo, tampoco. Porque es cierto, yo no, por favor no me vaya a malentender. Hay gente con un llamado a tiempo completo, yo nunca lo he tenido. Pero eso no me evita. Hace 8 días estaba predicando en El Salvador. O sea, todos los elementos de la decisión de Abraham tenían un precio que pagar. Veamos esto. Jehová había dicho a Abraham, porque todavía no se llamaba Abraham, vete de tu tierra y tu parentela y de la casa de tu padre. Y hay un elemento aquí, a la tierra que yo te mostraré. Dice en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, que salió sin saber a dónde iba, hermano. ¿Por qué cree que es el padre de la fe? Ahora, ¿qué pasaría? ¿Tenía propiedades en Ur? Las tenía. No se podía llevar el pedazo de finca. Se llevó lo que podía llevarse, hasta el sobrino. Pero de ahí no podía, tenía que pagar el precio. Y salió. Yo me imagino, ¿qué diría usted viendo a ir a don Abraham tan próspero, tan todo ahí en Ur? Y de la noche a la mañana lo ve con sus carretas y toda su gente y sus cosas y sus, como decimos en Chapín, los tanates, yendo para el desierto. ¿Qué le diríamos nosotros? ¿Y don Abraham a dónde va? Pues fíjese que no sé. Imagínese, hermano. Oye, ¿cómo se va a ir si no sabe? Bueno, Dios me dijo que saliera, ya en el camino me mostrará. Eso es fe, hermano. ¿Es cierto o no? O sea, lo que él estaba obedeciendo es que Dios le dijo que se fuera de su casa, de su parentela. Si dice parentela, es que yo me imagino que ahí estaban los tíos, los primos, los cuñados, todo el mundo diciéndole, vos Abraham, hombre, ¿qué pasa? Si aquí estás tan bien, ¿por qué te vas? ¿O debes y no te des para pagar? No creo. O sea, ese hombre salió con todo, hermano, porque tomó una decisión. Ahora, la pregunta es mío. Y podía haber escogido y dicho, sí Señor, gracias, qué palabra más linda, dentro de unos 10 años solo déjame que venda las propiedades y me estabilice y en unos 10 años tomo la decisión. ¿Podía haber hecho eso o no? ¿Y quedarse en Ur de los Caldeos o no? Y aquí hay un elemento que debemos tomar en cuenta, hermano. Mire, ¿qué hubiera pasado si Abraham le hubiera dicho no a Dios? Tenga la seguridad que Dios hubiera buscado a otro y de todos modos hubiera hecho su plan. O sea que la oportunidad es nuestra. Porque a veces creemos que sin fulano, sin sutano, y entiéndame esto, o sin la fulanita, el plan de Dios no funciona. No es cierto, hermano. Amén. No es cierto. Imagínense a Jesús con Dios platicando en el cielo y diciendo, ay, mira vos, nos falló. La persona que pensamos que iba a decirnos que sí para que tú llegaras a la tierra dijo que no, así que cancelamos el plan. ¿Cree usted eso, hermano? Sí, no. Ella también escogió que, he aquí la sierva del Señor, hágase conforme a tu voluntad. ¿Fue una escogencia o no fue una escogencia? Así son todas las cosas, mi amado. Ahí salió don Abraham sin saber a dónde iba. Una decisión que tal vez en el momento parecía tonta, pero ¿qué podemos ver a futuro? Y le voy a decir, nunca llegó a poseer lo que Dios dijo. Por eso dicen en Hebreos que Abraham entra entre aquellos que murieron sin ver lo que les habían prometido, pero al final Dios se los cumplió. ¿Entiende el punto? Él era un eslabón en la cadena de la bendición. Con él iba su sobrino Lot.
Y empezaron a ser bendecidos y prosperados en el desierto, donde no había agua, donde no había nada. Aquí hay otra lección. Cuando usted toma la decisión de seguir a Dios, hermano, no es el lugar donde esté, no es el país donde viva, no es nada de eso lo que va a traer bendición a tu vida, sino es a quién estás siguiendo. ¿Entiende? Por eso existe lo que se llama fuga geográfica. Hay mucha gente que se va huyendo a vivir a otro lado y viven igual de mal o peor que como estaban donde estaban. Porque el lugar no cambia. Hay gente que dice, es que si yo estuviera no sé, ahí sería diferente. No es cierto, hermano. Si yo trabajara no sé dónde, no es cierto. Si usted tiene a Dios, te va a bendecir donde estés. Lo tenían a José de esclavo en la casa de Potifar y Dios lo bendecía. Se lo llevaron a la cárcel y Dios lo bendecía. ¿Qué lección nos está dando eso? Ah, no, cuando yo esté en el palacio y sea el segundo faraón, entonces sí. ¿Es así o no? ¿O estaba bendecido? ¿Por qué? Porque lo importante es quién estaba con él, no donde él estaba. Amén. Sigamos viendo. Se les multiplicó todo y empezaron a tener problemas. Que las vacas de este se peleaban con las vacas de aquel, que el agua se la disputaban. Y viene una escogencia. Ojo con esto. Viene Lot y sube al monte con Abraham, y Abraham le dice, mira, no vamos a estar peleando. O sea, escoge tú tu camino, y si tú te vas a la derecha, vamos a la izquierda, y porque hay suficiente tierra para los dos. Y aquel de reojo miraba la hondonada del Jordán, que es lo único verde en ese sector. ¿Y qué pasó? Él se inclinó por lo que vio. Oiga lo que dice. Y alzó los ojos y vio. Mire, uno de los peores enemigos para tomar decisiones son estos. ¿Sabía eso? Mucha gente se va solo por lo que mira. Viene y vio toda la llanura del Jordán, que era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová Sodoma y Gomorra. Y Lot escogió, ¿ya vimos esto? Escogió para sí toda la llanura del Jordán y se fue hacia el oriente y se apartaron. ¿Qué sucedió en la llanura del Jordán? Alguien puede pensar, ya vio, hermano, por eso hay que escoger el desierto y andar ahí en sandalias. No, tampoco, ¿me entiendes? Esas son ideas de los hombres. Eso se llama ascetismo. Ahora, él escogió y se fue, pero era una tierra que por lo mismo de ser la franja, ahí habían ciudades como Jericó, como Sodoma, como Gomorra. Era toda la influencia de los moabitas y los que estaban alrededor. Era una tierra de paganismo. ¿Qué sucedió? Dice la escritura que fue cambiando su tienda hasta que llegó a vivir ¿a dónde? A Sodoma y Gomorra. Él no se mudó ahí de entradita. ¿Usted cree que ellos no sabían que esos eran antros de perdición ya desde el principio? O sea, Dios los destruyó cuando ya llegó al colmo, pero maldad ya había, pero de abundante, y Lot lo sabía. ¿Qué sucedió? Que fue siendo arrastrado. ¿Arrastrado por qué? Cada vez puso su tienda más allá, más allá. Por eso, cuando los israelitas no habían terminado de salir de Egipto, ¿qué era lo que querían? Regresarse a Egipto. Por eso cuando el cristiano toma la decisión debe caminar con toda su fuerza para adelante y alejarse de donde viene. Porque si se queda con un piececito atrás todavía lo puede volver a jalar, hermano. La palabra lo advierte claramente. Ahora, ¿fue decisión de Lot ir a parar ahí, sí o no? Sí. O sea, fue una consecuencia de la misma decisión. No, yo me voy por lo verde, por lo bonito, por lo que está ahí. Veamos un caso que usted lo tiene por aquí como base. Josué 24:15. Vieron la gloria de Dios por 80 años, hermano. Ese era el tiempo que tuvieron. Todo el tiempo en el desierto, más el tiempo en la conquista de la tierra, 60 años por lo menos de conocer a Dios, de ver partirse el mar rojo, de ver la gloria de Dios, la Shekinah venir, de comer en el desierto y beber de la roca. O sea, si alguna gente había conocido a Dios y verlo cara a cara en el monte, eran ellos, hermano. Sin embargo, Josué estaba bien definido y sabía que no había problema con él y su casa,
pero a los demás les dice, oiga, Josué 24:15, si mal os parece servir a Jehová, escogeos. Otra vez esa palabrita, escogeos. Hoy, ¿a quién sirváis? Si a los dos dioses que sirvieron vuestros padres en el otro lado del río, o a los de los amorreos, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Punto. Sin discusión de una vez. Amén. Hermano, esa es otra decisión que usted tiene que tomar en esta sociedad en que vivimos, en cualquier parte del mundo. La gente escoge servir al Dios Mamón, que es el de las riquezas, o al Dios Baco de los placeres. Hay muchas expresiones de esto en el mundo. Pero es usted el que dice, yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Es una escogencia o no es una escogencia, hermano? Es una decisión. Y como le digo, el mundo no lo va a felicitar. Le van a decir que es fanático, aleluya, que ya solo en la iglesia, que estudio el lunes y que oración el martes y que discipulado y coinonía el miércoles y luego otra vez. O sea, gloria a Dios por eso, hermano. Amén. La decisión de ser fieles es nuestra y no debe ser del diente al labio. Dice el versículo 16, ahí mismo en Josué 24. El pueblo respondió, nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. ¿Qué nos dice la historia de Israel en el libro de Jueces? Todos los libros históricos. ¿Qué nos dice, hermano? Mire, así, ¿eh? Lo dejaban, les iba de la patada y otra vez a buscar a Dios y otra vez y así. Esos eran los ciclos. Y fíjese que incluso el libro de Jueces empieza diciéndonos algo que es triste. Dice que se levantó una generación que ya no conocía a Dios ni las obras de Dios. Eso lo que me indica es que los que lo conocieron fallaron rotundamente en la traslación de la experiencia de un Dios vivo. ¿Quién tiene la responsabilidad también ahí, hermano? Nosotros. ¿Sabe usted? Decía un hermano, y nunca se me olvidó eso en mi vida. Un hermano decía que usted y yo como padres somos el Juan el Bautista que anuncia la llegada del Salvador a la vida de nuestros hijos. Nunca se me olvidó eso, hermano. Porque es cierto. Si tus hijos no conocen a Cristo en la casa, solo porque Dios tiene misericordia, a veces lo conocen en la calle y ellos lo traen a la casa. Yo he conocido familias así. Pero los que tenemos la dicha, el gozo, la gracia de Dios de conocer al Señor vivo, es nuestra responsabilidad que nuestros hijos lo conozcan por nuestra propia experiencia también. Amén. Elías empieza al pueblo en tiempos de apostasía, en tiempos de maldad. Se levanta el rey con la medalla de oro que se llamaba Acab y con una mujercita que no se quedaba atrás que se llamaba Jezabel. Ya sabe usted la historia. Y viene el Señor y durante 3 años, de acuerdo con Deuteronomio 28 y la maldición de la ley, les vuelve el cielo de bronce. Es una sequía de 3 años. Y todavía acá bravo porque decía que Elías tenía la culpa, imagínense. Ahora, viene y en medio de todo ello, viene Elías y se acerca al pueblo, ¿se acuerda? Junto con los 400 profetas de Baal. Primera de Reyes 18:21. Y acercándose Elías a todo el pueblo le dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre 2 pensamientos? Y aquí me voy a tener un segundo, hermano. La decisión de seguir a Dios debe ser radical. Ah, no mires que está bueno ser cristiano, pero no tanto. Perdóneme, no hay medias. Amén. Ah, no mires que en la iglesia soy con los hermanos, pero en el mundo uno tiene que, no, mentiras. Usted es luz y sal. Y usted debe brillar donde menos luz hay. ¿Es cierto o no? Aquí en la iglesia todos nos encandilamos. Pero allá afuera, ¿qué? Donde te ha puesto Dios, en tu trabajo, el círculo de amigos, todo eso, ahí es donde somos luz, hermano. Y claro, Jesús dijo, bienaventurados seréis cuando os desprecien por causa de mi nombre. Porque muchos van a decir, no, eso ya. Mire, yo tenía mi amigo que estudiamos toda la universidad juntos, nos graduamos juntos, era mi compadre. Solo me volví cristiano y hasta el día de hoy, mire, a veces lo llamamos, lo buscamos, todo, y no quiere nada.
¿Me entiende el punto de eso? Ahí es donde aprendemos a valorizar, pero ahí aprendí una tremenda lección. Usted pierde amigos y gana millones de hermanos. Hermanos. ¿Es cierto o no es cierto, hermano? Mire qué maravilla. Pues viene Elías y les dice: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? O sea, una decisión por Dios requiere claudicar entre dos pensamientos. No puedo estar un lado de este lado, el otro allá, otro al centro. No se puede. Es una decisión que define. Y les dice: oiga, si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. ¿No es esto una escogencia otra vez? Escojan ustedes. ¿A quién quieren servir? Hay gente que ha decidido seguir sirviendo a todos los que se murieron y están allá arriba porque los hicieron santos. ¿Es cierto o no es cierto? Usted decide a quién sigue. Usted decide quién es el Señor de su vida. Usted decide a quién va a servir de todo su corazón. Eso es a lo que se refería aquí. Y ya usted ya sabe lo que pasó. Y mire, llovió fuego del cielo y encendió el holocausto de Jehová. Elías se tronó a todos los profetas de Baal. ¿Y qué pasó con el pueblo? Se convirtieron. De todos modos no. Así que tampoco podemos decir: no, mire, es que si Dios quiere que yo lo sea, que me muestre una señal. Quédese sentado, hermanito. Las señales en la Biblia están contadas con los dedos. Si no, cualquiera las usaría como ir al súper. Hoy necesito un poco de señales. No es así la vida. Amén. Porque suficiente señal nos dejó en su palabra y en el testimonio de su Espíritu en nosotros para que sepamos tomar decisiones. Vamos con otro personaje, hermano. Se llama Micaías. Están los reyes sentados por ahí que van a ir a la guerra y que no se deciden. Y uno de aquellos reyes era temeroso de Dios. Y mire lo que le dice al otro rey. Segunda de Crónicas 18:12. Le dice, perdón, está un poquito antes. Lo que le voy a leer ya es la parte de la decisión. Pero el rey, que era temeroso de Dios, estaba sentado con el otro, que era nada menos que Acab. Y estaban en la plaza de Samaria. Y oía todos los profetas que venían, hasta unos hizo unos cachos de hierro, y así como torito, y así vas a agarrar a los enemigos, ve, así dice Jehová. Pero al otro no lo convencía. Y vino y le dice el rey bueno al otro: mira, y no tenés por ahí otro que nos profetice, porque hasta se miraban comprados y vendidos, pues. Todos decían lo mismo a una, dice la palabra. Le decían: ve a la guerra, vas a tener la victoria. Pero aquel no sentía. ¿Y sabe qué es lo peor de todo? Que Acab sabía que era falso lo que le estaban diciendo, hermano. Así que tampoco es que me engañaron. No, usted sabe porque sabe. ¿Y qué sucedió? Que le dice el rey Acab al otro: pues sí hay por ahí un profeta, pero ese no lo quiero yo. Ese siempre me dice cosas malas. ¿No se ha fijado que hay gente que le gusta que solo le endulcen el oído? Solo le gusta que le digan las cosas bonitas. Y cuando de veras sale un Micaías, como que ya no muy nos gustó. Pues Micaías era el personaje que sí dice lo que Dios dice. Oiga esto. Llegaron con el mensajero, llegó con Micaías y le habló diciendo: oiga esto. He aquí las palabras de los profetas a una voz le anuncian buenas cosas al rey. Yo te pido que tu palabra sea como uno de ellos. Y oiga, que hables bien. Mire, sabe que yo terminé una relación con una radio de 22 años porque un día me quisieron jalar las orejas por algo que dije. Y les dije: pues ahorita les pongo la renuncia. Radios hay por todos lados y Dios me abrió la puerta en otros lados. Yo no iba a callar ni a mover la palabra de Dios porque ofendía a alguien. ¿Entiende lo que quiero decir eso? Son decisiones, hermano. Y viene Micaías y le contesta. Oiga bien, verso 13: vive Jehová, que lo que mi Dios me dijere, eso hablaré. En otras palabras, yo no tengo precio. Eso les estaba diciendo. Bueno, pues trajeron a Micaías y le empezó a profetizar bien al rey.
Y fíjense cómo es el corazón humano, hermano. Vino el rey y se enojó. Le dice, ¿no te he dicho que me digas la verdad? Imagínense. O sea, ¿sabía o no sabía que los otros le estaban mintiendo? Dijo, no, esa no es la verdad. Y entonces ya empezó a destaparse Micaías. Le dice, sí, le dice, yo miraba a Jehová y llegó un ángel enfrente de él y le dijo, yo iré y pondré espíritu en mentira en todos sus profetas para que sea destruido acá, porque ya venía de Dios. Tanto que se fue a la guerra y se disfrazó para que no reconocieran que era el rey. Y dice la escritura que alguien lanzó una flecha a la aventura y le entró cabal en la costura de la armadura por aquí. Y adiós acá. Mire lo que es las cosas de Dios. Yo le decía hace poco un mensaje a los hermanos. El pulso que usted debe tener es el que tuvo David, porque con una piedra mató un gigante, porque era Dios el que apuntó. Y igual con esto, mire hermano. Amén. ¿Qué sucedió? Que aquí está nuevamente la decisión. ¿Sabe usted en qué paró este pasaje? Se enojó acá y le dijo al otro rey, ya viste que te dije que este nunca nos dice nada bueno. Y mandó a llamar al hijo y le dijo, llévate a la cárcel y me lo tenés con pan de aflicción y con agua de no sé qué, hasta que yo regrese. Y todavía se para Micaías y le dice, si tú regresas, Jehová no ha hablado por mí. Y no regresó. Amén. Decisión. ¿Hablamos bonito para que la gente le agrade o hablamos lo que Dios dice, hermano? Mire, Jeremías fue uno que dijo, ya no quiero hablar. Cada vez que hablo es para, mire, ese tenía un ministerio de leño, hermano. Amén. Y no podía. Hace años mi esposa me decía, digo hace años porque al fin entendió. Me decía, es que usted solo da palabra dura, predique amor. Le digo, no, Dios tiene un montón que predican amor. A mí me mandó a esto y no lo voy a cambiar. Decisiones y consecuencias. Ruth, la moabita. Tremenda decisión de mujer, hermano. Con una mujer amargada a la par, tratando de deshacerse de ella, viniendo de un pueblo pagano y habiendo conocido un Dios que había destruido a la familia, según la misma suegra. O sea que ni siquiera lo había oído de otra persona. Se murió el esposo de ella, los hijos, todo. Y van y le dice que se regrese a su casa, pero ella tomó una decisión. Ruth 1:16. No me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres iré yo, y donde quiera que vivieres viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Esa fue una decisión. Y sabe usted que es la única de son dos mujeres totalmente paganas, de pueblos fuera de Dios, que están en la genealogía de Jesús. Esta mujer fue nada menos que la bisabuela del rey David. Esa fue donde Dios la puso en el camino de la genealogía. Ahora, era decisiva era trascendente la decisión. Era. Lo más fácil es, me quedo aquí en la casa, aquí tengo a la familia, están mis dioses. Recuérdense que eran muy geográficos en ese tiempo. No que me voy a ir a una tierra donde primero me van a despreciar porque soy moabita. La misma palabra decía, no entrarán los moabitas en la congregación de Jehová. Y segundo, ¿qué voy a ir a hacer ahí si mi suegra regresa sin nada y amargada, aguantar una viejita brava? Esas eran sus decisiones, hermano. Pero su decisión fue, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Y donde tú fueres, yo voy a ir. Amén. Decisiones. Mire, yo alabo a Dios. Sabe que en las invitaciones de boda de mi hija mayor, ella puso ese versículo porque se casó con un gringo y se fue para allá al siguiente día de una vez. Y Dios los ha bendecido, hermano, tremendamente en el ministerio. Y le digo, esas son decisiones que se toman. Son decisiones, no es otra cosa. La otra lloró y pataleó a la par, se llamaba Orfa. Lloró con su suegra y todo, pues se regresó. Esta le dice, no voy a ir contigo. Y ya sabe usted toda la historia del libro de Ruth. Maravilloso es. Y hermano, ¿qué de Daniel? Dice Daniel 1:8. Propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. ¿Era una decisión o no?
Y hay un versículo ahí en ese pasaje muy interesante. Dice, y Dios lo puso en gracia delante del que era el que podía permitir o no aquello. Amén. O sea, esa es una decisión. Y déjeme decirle en qué contexto. Israel había fracasado como nación, había fracasado como religión, había fracasado militarmente. Estos jóvenes fueron llevados como esclavos a Babilonia. Cualquiera hubiera dicho, aquí vamos a vivir como los de aquí, al fin y al cabo, ya no hay parientes, ya no hay Dios, ya no hay nada. Pero el Dios se lleva adentro. Mire, esta es la lección. Dice que propuso, ¿dónde? En su corazón. Hermano, una decisión es algo que tú propones en tu corazón. Y vienen los otros tres, Sadrach, Mesach y Abednego, Daniel 3. Y usted ya sabe la historia. El rey se construye su gran ídolo y dice que todos lo tienen que adorar. Y como no faltan los chismosos, le llegan a decir al rey que hay tres por ahí que no le hacen caso a su rey, ni a su religión, ni a su Dios. Y los manda a traer el rey. Y dice que estaba furioso. Y les dice, miren, están dispuestos que cuando suene la música se postran y adoran a mi imagen. Y quiero que note la respuesta, hermano. Oiga, es una decisión, pero tiene mucho contenido. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. ¿Sabe qué es eso, hermano? Cuando usted ha tomado una decisión en su corazón, no es negociable. ¿Cuántos me están oyendo? No es negociable. Si usted propuso en su corazón, no es necesario. Y fíjense que estos varones estaban plenamente confiados en el Señor, pero no al extremo de ponerle una condicionalidad. Déjeme enseñárselo. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego y de tu mano y nos librará. Eso se llama fe, ¿correcto? Pero, oiga el conectorcito gramatical del verso 18. Y si no, esto se llama incondicionalidad de la fidelidad a Dios. Señor, si tú me haces un milagro, si me respondes, si me das, si me vuelves, eso es condicionalidad. ¿Quiere usted a alguien así? Lea los pactos de Jacob con Dios. Si me llevas, me traes, me cuidas, me guardas, me prosperas, entonces te voy a dar diezmo y hasta te voy a dejar que seas mi Dios. Léalo, ahí está en Génesis. Hay mucha gente que así trata con Dios. ¿Cuál era el corazón de ellos? Nuestro Dios Rey puede y nos va a librar. Pero si no, oiga, si no, sepas, oh Rey, que no serviremos a tu Dios ni adoraremos a tu estatua. Decisiones, hermano. Decisiones. Echaron más adelante a Daniel en el foso de leones porque le habían sacado un edicto que nadie debía pedirle a ningún Dios, y aquel abría la ventana y se ponía a adorar a su Dios. ¿Ya ve usted lo que pasó? O sea, ese y si no significa que cuando a usted se le atraviesa en el corazón una decisión de serle fiel a Dios, no va a haber diablo que lo mueva, hermano. ¿Me entiende? ¿Cuántos no crucificaron? Ahí estuve hace unos años en el Coliseo Romano, hay una gran cruz. ¿A cuántos no mataron ahí? Porque decidieron decir no. ¿Me entiende? Todos lados hay eso. Me acuerdo en Jerusalén estuvimos en la puerta donde apedrearon a Esteban. O sea, gente decidida a servir a Dios, a ser fieles a Dios. Y hermano, iglesia, oiga esto. Estamos viviendo en tiempos que Dios anda buscando ese tipo de gente. Amén. Gente que esté decidida a todo. Pedro, Juan y Jacobo, andando junto al mar de Galilea, vio a Simón que echaban la red y les dijo: venid en pos de mí, os haré pescadores de hombres. Una decisión. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Amén. ¿Sabe por qué? Porque un día esto le voy a predicar un mensaje que se llama A Jesús por casualidad.
que son historias de gente que supo aprovechar el momento en que Jesús se les atravesó. Y ese es un caso. Se los llamó. ¿Usted cree que iba a regresar? Piénsenlo, ahí vengo dentro de 2 meses a ver qué decidieron. ¿Será así Dios? Nosotros a veces así tratamos con Dios, hermano. Ay, Señor, dame un tiempecito, lo voy a pensar. Mire, hasta para ir a una cena, a cualquier cosa, llega el compadre a la cena de chupe, inmediatamente lo que tengamos que hacer y sacamos la corbata. Pero llega el hermano a invitarlo a la tercera cena que lleva en el año de parejas, y un día de estos estoy muy ocupado. Mire, solo que terminen los muchachos el colegio. ¿Es cierto o no es cierto, hermano? Mire, es que ahorita no tengo, yo le pago. Ay, no, ¿cómo se va a molestar? No, si no quiere ir, hermano. Mire, hay un chiste que contaba un pastor cubano, pero nos ha pasado con la perrita, por eso se lo cuento. Dice que tenía una su perrita y se la ponía en las piernas a ver tele y le daba galletita y la animalita agarraba la galleta. Y ni bien la bajaba, lo primero que hacía era tirarla. O sea, no se le iba a meter a la fuerza, ¿me entiende? O sea, buscar a Dios, decidir ser fiel a Dios, no es amenaza. Es que si no te vas a ir al infierno, te va a salir el exorcista. No, es decisión de amor hacia ese Dios que nos ha amado a nosotros. Amén. Terminamos con esto. Hechos 26:15. Saulo de Tarso, hermano. Un caso tremendo de decisión. ¿Por qué? Porque a veces la gente cree que alguien se vuelve cristiano porque el pobre no le da mucho, mire, ¿cuál era el concepto de los cristianos hace 100 años en nuestro país? Los pobres que no sabían leer, los templos evangélicos eran una cosita así de adobe cayéndose. ¿Es cierto o no es cierto? Ahora la gente se enoja de ver los megatemplos y entonces se viene por otro lado, es que los están estafando, es que todo es pisto. ¿Sí o no? Nada quieren. Como dijo Jesús, les tocamos flauta y no bailaron, les endechamos y no lloraron. Siempre la gente busca cualquier excusa para negar que Cristo es el Señor de esta tierra. Amén. Bueno, ¿qué pasó con Pablo? Fariseos de la tribu de Benjamín, a los 8 días, circuncidado en cuanto a la ley, totalmente observador, criado a los pies de Gamaliel, el gran teólogo de la época, y para diciendo, pero todo eso lo he estimado como pérdida por el conocimiento de mi Cristo. Viene y está dando testimonio. Hechos 26:15 dice: yo le dije cuando Jesús lo encontró, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús a quien persigues, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto me aparecí, para ponerte por ministro y testigo. Y oiga la respuesta, verso 19: por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié a los de Damasco, Jerusalén, Judea, los gentiles, que se arrepintieran y convirtiesen a Dios. Pregunto, ¿fue una decisión de él, hermano? No, es que mire, Dios, es cierto, a veces, lamentablemente, yo a esto le llamo el caballazo de Pablo. A veces Dios te tiene que botar del caballo para que reacciones, ¿sabías eso? Hasta que no nos somatamos, es como el muchachito, no corra ahí, de repente, ¡pum! Y aprendió que no debe correr. ¿Es cierto, no, hermano? Sí, a veces Dios nos tiene que, mire, yo me imagino que Dios mandó un ángel, eso no, por favor, eso no lo dice ahí, pero mandó un ángel con un alfiler y agarró así en la nalga al caballo, ¿no? Y ahí tiró al pobre Pablo, porque si no, no iba a reaccionar, hermano. Hay veces que Dios tiene que darnos el caballazo para que reaccionemos. Pero ¿qué pasó? Se levantó y ciego además, hermano, porque sabe que estuvo ciego 3 días. Pero ahí, por eso le preguntó las 2 preguntas que usted siempre debe hacer al Señor: ¿qué quieres y qué quieres que haga? Las 2 cosas que usted le pregunta, con esas 2 Dios va a hablar con usted. ¿Qué quieres? ¿Quién eres? Ok, ahorita te lo revelo. ¿Y qué quieres que haga? Ahorita te lo digo, porque yo no llamo a nadie solo para que caliente bancas. Amén. Ahora, decisiones. La decisión. Cada personaje en la Biblia, hermano, resumiendo, ha tomado decisiones. Ruth, Abraham, Noé, Jacobo, Juan, Pedro,
¿cómo se llama? David también, no lo tocamos, pero también todos en la vida tomamos decisiones. La pregunta es, primero, ¿bajo qué principios y valores? Segundo, ¿es Dios y sus planes lo primero en nuestras decisiones? Y lo tercero, ¿hay algo que te atrevas a sobreponer a lo que sabes que le agrada a Dios en tus decisiones? Esas son preguntas que dejo en tu corazón esta mañana. ¿Cuáles son nuestras decisiones? Y si alguien dice, hermano, ¿cómo no oí yo esto hace 20 años? Mire, le tengo una buena noticia. Dios le permite reparar. Amén. Restaurar. Arrepentimiento significa literalmente una vuelta de 180 grados. Que había un hermano que decía de 370, Toledo decía para donde mismo. No, es una vuelta al revés. Si usted iba para el norte, ahora va para el sur, y si iba para el este, ahora va para el oeste. Eso es caminar con Dios. Vamos a orar esta mañana. Amén. Vamos a orar. Tómese un momentito ahí de meditación. Yo sé que hoy se nos fue un poco el tiempo, pero ya sabe que yo no predico corto tampoco. Hermano, has tomado una decisión, pero así, heme aquí, Señor, envíame a mí. Como dijo Isaías, has tomado una decisión como la de Pablo. ¿Qué quieres que haga? ¿Quién eres? Has tomado una decisión como Abraham de salir a donde Dios quiere llevarte. Has tomado una decisión como la de Sadrach, Mesach y Abednego. Nuestro Dios puede, y si no, de todos modos voy a ser fiel con Él. Has tomado una decisión de no despreciar el llamado de la salvación de Dios, como hizo Noé al construir el arca. Has tomado decisiones incorrectas, todos. No hay un ser humano que no nos hayamos equivocado. No hay un ser humano que no hayamos cometido errores. Pero Dios te está llamando esta mañana a rectificar. Dice la palabra que rectificar es de sabios. Hermano, ahí en lo íntimo del lugar donde estás, dile al Señor qué hay en tu corazón. Si tus decisiones han sido flojas, dile, Señor, quiero ser fiel. Quiero proponer en mi corazón no desviarme a derecha ni a izquierda. Ayúdame, porque es Él el que nos da la fuerza y el que nos lleva. Dice que Él enderezará nuestras sendas. Amén. Si nunca has tomado la decisión de hacer de Jesús el Señor de tu vida, no te vayas esta mañana sin hacerlo. Y es muy sencillo. Ahí en la intimidad de tu silla con Dios, no tiene que ser con nadie más. Dile, Señor, quiero que seas el Señor de mi vida. Quiero aceptar ese sacrificio en la cruz por mí, de tu Hijo amado. Hazme tu hijo. Así de sencillo, hermano. Pero es una decisión. Si estás en una situación en que por una mala decisión estás metido en problemas, decide cambiar tu rumbo y Dios te va a ayudar a poder enderezar esa situación. Y en cada decisión, hermano, que tomemos, pensemos antes que nada, ¿cuál es la voluntad de Dios? Hay una forma muy sencilla. Jesús dijo que el que le miraba a Él, miraba al Padre. Que Él no hacía nada que el Padre no quisiera. Es muy sencillo. Cuando vayas a tomar una decisión o vayas a hacer algo, piensa qué hubiera hecho Jesús en esa circunstancia. Y ahí vas a encontrar la respuesta de cuál es la voluntad de Dios. Padre, esta mañana te bendecimos en el nombre de Jesús. Esta mañana te damos gracias por el regalo del libre albedrío y reconocemos también nuestra responsabilidad de nuestras decisiones. Perdónanos por aquellas decisiones que hemos tomado en nuestra vida erróneamente, por las cuales muchas veces pagamos o hemos pagado consecuencias, y ayúdanos, Señor, a enderezar nuestros pasos.
Ayúdanos, Padre, a tomar siempre en nuestras decisiones todo lo que es tu voluntad expresada en tu palabra y en tu sabiduría. Queremos agradarte, queremos tomar la decisión solamente si alguien no lo ha hecho, de tomarte como el Señor y Salvador de nuestra vida. Y los que lo hemos hecho, queremos tomar la decisión de ser fieles, de claudicar de cualquier tipo de pensamiento que se nos atraviese y permanecer en el camino que tú quieres para nosotros. Gracias, Señor. Bendice este pueblo, bendice a aquellos que reciban este mensaje por internet. Bendice, Señor, siempre tu palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén.